Bueno, buenas noches a todos, a todas. Eh, Mi nombre es José Luis. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda. Les agradezco por estar aquí. También gracias a todas las personas que se han conectado a través del Zoom y nos están acompañando en esta mesa. Esta es una mesa de un ciclo de 4 mesas redondas que tienen como tema central el clamor de la tierra. Y hoy el tema específico es el clamor de la tierra y el desarrollo económico en Bolivia, perspectivas postelectorales. Ya tenemos los datos como para pensar qué nos depara el futuro, qué probabilidades hay de una relación armoniosa entre el cuidado de la naturaleza y el desarrollo económico. Y tenemos panelistas que nos van a acompañar en esta ocasión. Entonces, quisiera darle la palabra en primer lugar al padre Manuel Hurtado, que es presidente de la Facultad de Teología San Pablo, para que haga la apertura de nuestro evento. Y después le daremos la palabra a Francisco Vallá, quien es nuestro moderador, y hará la presentación de nuestros panelistas. Adelante, padre. Muy buenas noches a todos, los presentes aquí en la sala y todos los que están conectados en nuestros medios de comunicación. Les doy la bienvenida a esta cuarta mesa que ha sido organizada por el Instituto Filosófico y Teológico de Investigación, IFTI, de la Facultad de Teología. Es la cuarta mesa redonda, como ha dicho José Luis. Y el tema de esta noche, justo pocos días después de las elecciones en Bolivia, quiere poner una pregunta importante. Y hoy día somos convocados a escuchar a los que nos van a ayudar a la reflexión. Yo creo que somos convocados con un tema que no puede dejarnos indiferentes a todos, ¿no? Porque Bolivia está atravesando una crisis económica fuerte, estructural, yo diría, ¿no? Y al mismo tiempo somos testigos de una tierra que clama por cuidado y respeto. Las noticias de hace una semana han sido fuertes, 2 semanas, el Parque Nuelque Mercado en llamas, hace una semanita, unos días atrás, el Tunari también en llamas. Son cosas que vemos justo en este momento. Por eso que hoy la pregunta que nos anima esta noche es: ¿podemos pensar un modelo de desarrollo que no sacrifique a nuestra casa común? ¿Es posible aquello? Pensar un modelo de desarrollo que no ponga en riesgo nuestra casa común. Y si podemos diseñar algunas políticas económicas que integren 3 cosas: sostenibilidad de una parte, de otra parte justicia social y responsabilidad ecológica. ¿Es posible mantener las 3 cosas? Ustedes nos ayudarán a pensar aquello. Y hoy día contamos con ustedes, contamos con expertos de diferentes disciplinas que nos van a ayudar a pensar estos desafíos, ¿no? Y esperemos que este espacio nos ayude a abrir un diálogo, a tender puentes y animarnos a discernir caminos de futuro para Bolivia, donde economía, de una parte, y ecología, de otra, no caminen por sendas opuestas, sino que se acompañen en la construcción de una vida más digna para todos. Entonces, la Facultad de Teología de la Universidad Católica Boliviana está feliz de acogerles a todos ustedes, los presentes físicamente y los presentes en línea. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, padre Manuel. Entonces, le damos la palabra a nuestro moderador, es Francisco Vallá, quien va a moderar esta mesa y también va a presentar a nuestros panelistas que están presentes hoy. Francisco Vallá es filósofo, docente de la universidad de las materias de formación humana cristiana,
específicamente la materia de enseñanza social de la iglesia, política, economía, y también es actor, ¿no, Francisco? Sí, bueno, gracias por estar aquí, Francisco. Tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. Saludar al padre Manuel Hurtado, presidente de la facultad, y celebrar esta iniciativa de la facultad y del instituto que están desarrollando este tipo de reflexiones, ¿no? Con gente nuestra, nosotros, miembros de la comunidad. Saludar a todos los que estamos presentes físicamente en esta sala y saludar también a todos aquellos que están acompañando esta mesa redonda a través de las redes sociales. Como ha dicho el padre Manuel, estamos en un momento importante y al mismo tiempo complejo de nuestra realidad social, sobre todo en los temas ecológicos, ¿no? El maltrato que conocemos nosotros desde la doctrina La Casa Común ha sido severo en los últimos años, ¿no? Esta perspectiva de desarrollismo frente a la chance de cuidar nuestro planeta, pues parecen ser dos discursos tensionados. Como ha dicho el padre Manuel, estamos aquí con los expertos que nos van a ayudar a reflexionar, a pensar las posibilidades de estas preguntas que ha planteado hace un momento en la presentación nuestro presidente de la facultad. Vamos a acompañar ahora con la presentación de nuestros invitados. Quiero empezar con las damas primero. Estela Herbaz-Baeni es bióloga con especialización en análisis espacial y monitoreo y posee maestrías en levantamiento de recursos hídricos y en educación superior universitaria. Con 25 años de experiencia profesional, con 20 años de experiencia como docente, actualmente se desempeña como docente investigador a tiempo completo del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingenierías, ¿no? El CICEI, en la Universidad Católica Boliviana, en nuestra universidad. Estelita ha sido también directora de carrera de la carrera de Ingeniería Ambiental un buen tiempo y nos ha guiado y acompañado en esa carrera, ¿no? Ha sido reconocida como investigadora en el Año Internacional de la Mujer Científica, el año 2011, y se ha destacado tanto en la dirección de la carrera de Ingeniería Ambiental del 2016 al 2024, así como en la coordinación y acompañamiento de proyectos ambientales de relevancia nacional e internacional. Su trayectoria académica y científica se centra en sostenibilidad, restauración ecológica, resiliencia socioecológica y gestión ambiental, con énfasis en el monitoreo de recursos hídricos y la evaluación de impactos ambientales. Actualmente participa de procesos de vinculación institucional, investigación aplicada y formación metodológica en pregrado y posgrado, integrando la perspectiva de la encíclica Laudato Si en su vida y labor universitaria. Estelita, un gusto, bienvenida. Me toca presentar también a John David Rojas Guillén. John, también compañero nuestro de nuestra casa común, en este caso la católica. Él es administrador de empresas y auditor financiero, es especialista en finanzas con experiencia en mercado de capitales, financiación y estructuración de proyectos, inversión en mercados bursátiles de renta fija y variable, con una maestría en gerencia financiera y maestría en administración de empresas. Realizó diplomados en TIC y en TAC para docencia, finanzas corporativas, educación basada en competencias, gestión financiera, gerencia de marketing, alta gerencia y educación superior, además de 6 certificaciones financieras internacionales Bloomberg. Él es consultor empresarial, socio y gerente de Insight, asesores y consultores, además de trader en mercados bursátiles. Él tiene más de 20 años de experiencia a lo largo de su carrera, ha ocupado funciones en el sector bancario, industrial, comercial y de servicios, ocupando cargos como auditor, gerente administrativo, gerente financiero, gerente general en diferentes empresas del medio. Es docente de nuestra Universidad Católica
de Cochabamba. Desde el año 2012 ha sido director de la carrera de Administración de Empresas también, director de la carrera de Ingeniería Financiera y Contaduría Pública, y actualmente es director del Departamento de Administración, Economía y Finanzas de la Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba. Su área de especialidad son esencialmente las finanzas. Bienvenido, John, gracias. Y finalmente estamos con Wilson Zarco Vázquez Valenzuela. Wilson, él es de la ciudad de La Paz. Bienvenido siempre a Cochabamba, Wilson. Con grado eclesiástico en licenciatura civil en teología y licenciatura en filosofía y letras, con posgrado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y estudios paralelos en árabe clásico por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, en lenguas semíticas noroccidentales y sumerio por la Universidad de Leiden de los Países Bajos, en ugarítico y acadio por la École Biblique et Anthropologie de Jerusalén y con formación doctoral en exégesis bíblica y arqueología por el Studium Biblicum Franciscanum también de Jerusalén. Actualmente él es docente de la Facultad de Teología San Pablo y en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba. Su labor docente está centrada en AT y NT, lenguas bíblicas y griego clásico. Su interés académico aborda la literatura sapiencial bíblica, el arameo, el Qumran y el griego helenístico del siglo I a.C. Bienvenido, Wilson, un gusto. Juan Carlos, lo saludamos a Juan Carlos, que está virtualmente, Juan Carlos Núñez. Él es sociólogo de formación con especializaciones en derechos humanos, diálogo y negociación, desarrollo humano integral. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran haber sido director ejecutivo de la Fundación Jubileo, secretario general de la Pastoral Social Cáritas Boliviana, miembro de la Asamblea de Derechos Humanos, asesor de la Conferencia Episcopal Boliviana y participa en espacios internacionales como el CELAM, la Confederación de Obispos Latinoamericanos, la REPAM, entre otros espacios de debate sociopolítico y económico. Entonces, damos la bienvenida también a Juan Carlos Núñez. Un gusto poder contar con él también de manera virtual. Un gusto, Juan Carlos. Bien, hechas las presentaciones, creo que estamos definitivamente con profesionales expertos que van a poder reflexionar y absolver algunas de las preguntas que se han ido planteando desde las perspectivas de sus diferentes disciplinas, como han visto ustedes, bastante ricas y diversas en la posibilidad del diálogo que se establece esta noche. Bien, vamos a empezar con una primera ronda de preguntas y de respuestas. Vamos a tener algunas, qué sé yo, ligeras regulaciones para poder participar todos. Vamos a darnos un tiempo por participante de 5 minutos y pasado esto, pues continuarán en la exposición los demás, ¿no? El primer orden de intervención serán Wilson Vázquez, luego estará Juan Carlos Núñez, Estela Herbas y finalmente John Rojas en esta primera ronda. Lanzamos las primeras preguntas de este conversatorio, de esta mesa redonda, y en esta primera ronda estas preguntas son: ¿cómo se entiende desde su perspectiva el clamor de la tierra y qué relación tiene con el desarrollo económico? Una vez más, ¿cómo se entiende desde su perspectiva el clamor de la tierra y qué relación tiene con el desarrollo económico? ¿Qué problemáticas emergen de esta relación? Esta sería la primera pregunta. Wilson, comenzaríamos contigo. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Bien, parto de una premisa que todos estudiantes de filosofía y teología suelen volver. Ayeres sequitur es una premisa medieval
que se traduce como el actuar sigue al ser. Y si tenemos problemas de acción en la práctica, vivimos en un momento de crisis climática, crisis económica, es este actuar el que está mostrando una crisis que viene, es decir, una crisis de fondo que tiene que ver con el ser, porque las acciones siguen a lo que somos y pensamos. Y creo que en este sentido la Biblia tiene algo que decir, es decir, está llamada a fabricar, a construir conceptos que apelen a una espiritualidad que pueda provocar nuevas acciones, distintas acciones en función de responder a ciertas crisis que estamos viviendo. Por tanto, partiendo de esta premisa, voy a sugerir una serie de temas bíblicos que podrían ayudar a pensar y a motivar reflexión, que apuntan justamente a crear un tipo de mística espiritualidad que intente responder a las crisis del obrar, pero sobre todo las crisis del ser. Un texto que inicialmente podría tomar tiene que ver con la ruptura de relaciones armoniosas que se han establecido en el Génesis. En el segundo relato del Génesis, de los dos grandes relatos que se tienen, más realista que el primero, también intenta abarcar el problema de la emergencia del mal. Y desde este punto de vista, una vez que, como ustedes conocen el relato, Adán desobedece, se crea una serie de rupturas entre la persona misma, entre la persona y la esposa, entre Adán y Eva. Se crea la ruptura entre las naciones, como me gustaría todavía comentar, y también hay una ruptura entre las relaciones de Dios y el hombre. Es decir, el pecado de desobediencia, una desobediencia que está provocada por asemejarse a Dios a través del conocimiento, esto es hacer las veces de Dios, lleva a rupturas interiores, comunitarias, personales y con la naturaleza también. Ahora bien, hay un texto que me gustaría citar y es Génesis 4:9, cuando justamente en función de estas rupturas Caín mata a Abel. Le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? Y contesta Caín, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El término que se utiliza ahí en hebreo, shomer, significa el que está a cargo de alguien, el cuidar de alguien, es justamente el que se utiliza en este punto. Esto es sugerente porque la pregunta que va dirigida a Caín para confrontarlo con su falta, también se utiliza el verbo shamar, se utiliza en otros textos en la que quien cuida de la tierra no viene aplicado a un personaje, sino a Dios mismo. Dios mismo es el que se encarga de cuidar la tierra. Esto aparece en otro texto del Deuteronomio. Es decir, lo que le reclama a Caín sobre el cuidado del hermano, también se reclama a sí mismo Dios, porque Él es el que cuida la tierra. Algo interesante también sobre esto, un eco muy interesante, está presente en el segundo relato del Génesis, junto al verbo trabajar y servir. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo instaló en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ahí se utiliza el término justamente, shamar, de nuevo. Hay otro texto en el Génesis capítulo 1 que utiliza el verbo que se traduce como someter, subyugar. Y de hecho se ha utilizado mucho en la discusión acerca del origen del sometimiento del hombre occidental sobre la tierra basada en el texto bíblico. Sin embargo, hay este otro tipo de textos, otras tradiciones bíblicas que apuntan al uso de un verbo que no tiene que ver con someter, sino con el cuidar, el proteger, como de hecho le pregunta a Caín, como responde Caín, ¿acaso soy yo el cuidador de mi hermano? En este sentido, el verbo es llamativo, confronta a Caín con su pecado, pero también se lo aplica a sí mismo Dios cuando cuida la tierra. Este ya podría ser un tema sugerente acerca del cuidado que Dios tiene sobre la tierra. Muchas otras temáticas se podrían ofrecer en este sentido. También el capítulo de Génesis, el capítulo 1, que sería interesante comentar, pero quizás por cuestiones de tiempo voy a en este momento dejar pasar. Ojalá que surja en la discusión. Otro texto interesante viene del libro de Primero de Reyes, el capítulo 21. Es la defensa de la viña de Nabot, que el rey Ahab quiere tomar en venta de parte de Nabot. Nabot se niega a vender la tierra.
En resumen, las circunstancias de la posesión de la tierra no dependen tanto del rey que quiere usurpar y que quiere monopolizar el territorio, tiene que ver con la defensa de la propiedad de la tierra que en la final de cuentas no pertenece a Nabot, sino que pertenece a Dios. De hecho, la tierra que Israel posee es herencia de Dios para el pueblo. Le confía el cuidado de la tierra. En ese sentido, la perspectiva de Nabot es una perspectiva de defensa de las prerrogativas divinas sobre la tierra. Ese es un texto que es bastante citado también como justamente para defender la innegociabilidad de la tierra cuando se la quiere usurpar y monopolizar. En este sentido, también sería interesante citar Génesis capítulo 11, es decir, la discusión acerca de la Torre de Babel que ustedes conocen, ¿verdad? Que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con las lenguas y la emergencia de las lenguas. La discusión del capítulo 11 está acerca del monopolio que ciertos imperios quieren tener sobre los demás pueblos. Y la posición divina es la pluralidad cultural. A partir de ahí todos se dispersaron, lo cual es muy interesante desde ese punto de vista. Por tanto, Dios se opone a todas las fuerzas centrípetas que quieren acumular el territorio y aboga por una fuerza centrífuga para la emergencia de las culturas. Esta es una lectura sociopolítica muy interesante que se puede hacer del Génesis capítulo 11. Cito todavía algunos pasajes. Interesante es el criterio profético de denuncia de las injusticias contra los desfavorecidos que esperan en Dios. Los que usualmente la Biblia llama los anawim, es decir, este tipo de personas, pobres, empobrecidos, que esperan en Dios como último recurso de esperanza. Estos anawim, en favor de estos anawim, el profetismo levantaba hay una expresión profética que les sirve para marcar el camino de Israel respecto a estos desfavorecidos. Y se traduce como justicia y derecho, mishpat betzedakah. La mishpat betzedakah que utiliza el profetismo apela justamente que no se da al hombre por solidaridad cuanto se le da por justicia. Un elemento que la patrística ha retomado posteriormente. Es decir, el reclamo de los pobres es siempre un reclamo no por solidaridad, sino porque les pertenece en justicia. Quizás desde este punto de vista podríamos también pensar que la tierra, vista como marginada y marginal, puede incluirse en este grupo de anawim que espera la liberación de los hijos de Dios, citando a Pablo en la carta a los romanos. Un criterio de lectura de la historia que me parece interesante también como una temática para reflexionar es una constante a la que a menudo apela la teología de la liberación. El Dios bíblico actúa siempre desde el margen y desde los marginados. Y es ilustrativo en este sentido el trabajo del profesor John Mayer sobre Jesús como un judío marginal. Si uno hace una historia un recuento de la historia de la salvación, vemos a Dios actuando siempre desde el margen. Actúa en favor de un pueblo que está marginado y esclavizado en Egipto, por ejemplo. Escoge al último de los hermanos para que sea el rey, el segundo rey David para el pueblo de Israel. Los profetas, muchos de ellos están tomados desde el margen. Y Jesús parece ser un judío marginal, nacido en Galilea, fuera del centro de Jerusalén. Por tanto, parece que Dios tiene una constante de acción siempre desde el margen. Hoy la tierra también se convierte en un marginado y por tanto podemos mirar la economía y nuestras acciones a partir de los ojos de los marginados. Ustedes saben que en teología de liberación la metodología de lectura es siempre desde la posición de los pobres, desde este lugar que les pertenece, desde este lugar en que se encuentran los pobres. Finalmente, me gustaría sugerir un último tópico escriturístico de tipo místico espiritual. Si uno revisa los himnos cristológicos de Colosenses y Efesios, escritos hacia el final del primer siglo, son himnos que centralizan no solamente al hombre como sujeto de la salvación, o mejor, como objeto de la salvación procurada por la encarnación del Cristo, sino también la tierra está incluida, la creación está incluida en ese mismo, vamos a decir, es el objeto de la salvación, también la creación. Y esto apunta a una teología, sobre todo radicalmente expuesta por el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan habla del verbo se hizo carne. Bueno, y en este sentido, el verbo que se hace carne comulga con la tierra, Dios en medio de la materia, diría Teilhard de Chardin, y por tanto nos está llamando a mirar la tierra, la creación, a las otras personas
como si ellos tuvieran ya el rostro de Cristo, porque están cristificados en función de la encarnación del Verbo en la carne, y la carne que comulga con la creación. Eso puede fundar una mística y una espiritualidad que podría motivar no solamente acciones concretas, sino un espíritu a partir del cual se elaboren este tipo de acciones. De nuevo, siempre las acciones siguen al ser. Y creo que este tipo de temáticas bíblicas pueden ayudar a construir una forma de ser que se refleje más, finalmente en acciones concretas respecto a los demás, a la creación, vistos como marginados a los que Dios ama. Inicialmente me vienen esos temas para reflexionar. Muchísimas gracias, Wilson. Vamos a darle paso a Juan Carlos, siempre un poquito apelando a que podamos un poquito circunscribirnos al tiempo. Las ideas son lo más importante, por supuesto, pero la idea es que podamos tener la atención de todos siempre a lo largo del evento. Juan Carlos Núñez, por favor, adelante. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche. Me han pedido que también responda a estas preguntas desde un enfoque más sociopolítico y yo quisiera poner algunos elementos centrales para poder responder. La primera creo que es que en la historia de nuestro país tiene que ver que siempre hemos hablado de modelos de desarrollo. Le hemos llamado neoliberal, le hemos llamado estatal, le hemos llamado comunitario hoy día, pero al final no hemos logrado salir del patrón primario exportado. Es decir, esta lógica de país que vive de la exportación de sus materias primas es una característica que no la podemos olvidar y hasta hoy día la tenemos arrastrando. Es como un vehículo que patina y nunca sale de esta situación. Pero por otro lado, eso también conlleva un comportamiento de la sociedad. Tenemos una sociedad en una lógica rentista, en una lógica en la que todos están esperando que alguien se lo solucione su problema, no es capaz de enfrentar y solucionar por sí mismo. Creo que este tema del rentismo es otro tema agravante en nuestra sociedad que distorsiona totalmente el tema de la participación, de la ciudadanía. Y lógicamente en lo político hemos tenido siempre gobiernos que han estado más reflejando una acción de corto plazo que efectivamente una elaboración de planes verdaderos de desarrollo y con una ausencia clara de visión de desarrollo. Crecemos como país cuando las materias primas suben en el mercado internacional y tenemos crisis cuando esas materias primas bajan de precio en el mercado internacional. Imagínense el nivel de dependencia que tenemos y que hasta ahora no hemos podido superarlo. Para algunos analistas dicen que la crisis que hoy la tenemos al frente es una crisis que proviene desde la culminación de un proceso desde la Revolución del 52. Y parece interesante escuchar estas interpretaciones de la situación de la realidad, porque el 52 nos ha marcado algo, que es que el Estado se volvió actor en la economía. Aunque hayamos tenido al señor Gonzalo Sánchez de Lozada en un modelo neoliberal, de todas maneras teníamos sectores estratégicos a cargo del Estado o inclusive la participación popular si no funcionaba con recursos estatales, fiscales, es decir, siempre ha estado esta lógica, pero parece que hoy llegamos a un momento en el que nos encontramos con una crisis muy fuerte, muy grande, una crisis multidimensional, así se la caracteriza, porque es una crisis no solo económica, es energética, energética que si no se resuelven temas a corto plazo, vamos a tener un país paralizado, un país sin energía es un país paralizado y eso puede generar otro tipo de efectos. Pero además, a nivel político, con un excesivo hiperpresidencialismo, que si hay una crisis en el presidente, esto es una situación de Estado en el país, y este es un grave problema porque lo que hemos ido generando son caudillos, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué planteo el tema también del comportamiento de la sociedad? Que hoy vive el 85% de nuestra sociedad en una economía informal, no hay empleo de calidad. La gente sobrevive prácticamente con iniciativas productivas,
unidades productivas familiares, y todo ello caracteriza el país. Por lo tanto, responder a las preguntas desde una mirada socioeconómica, el clamor de la tierra expresa justamente esta profunda crisis ambiental y social que enfrentamos como consecuencia de estos modelos de desarrollo basados en la explotación intensiva de nuestros recursos naturales. Y este modelo o estos modelos en Bolivia solamente han permitido generar crecimientos económicos en determinados momentos, pero el costo es alto. Deforestación, incendios forestales, pérdida de biodiversidad, contaminación por mercurio en aguas y suelos, degradación de ecosistemas. La relación entre tierra y economía se vuelve problemática porque se prioriza el beneficio inmediato sobre la sostenibilidad a largo plazo. Esa es la mirada que hay, cortoplacista. Por lo tanto, de ahí emergen por lo menos tres tensiones centrales que quisiera mencionarlas. La productiva, que es una expansión no controlada agrícola y ganadera, minera, que avanza sobre áreas frágiles, deteriorando el capital natural del que depende la misma producción futura. Mirada de sostenibilidad parece que no la tenemos al frente en todos los planes que nos van planteando. Otra dimensión es la social. Comunidades campesinas, indígenas, sufren la pérdida de sus territorios, medios de vida, enfrentando precariedad laboral, migración campo-ciudad, aumento de las desigualdades en el país y hoy día en esta crisis incremento otra vez de la pobreza, ¿no? Un nuevo fantasma que nos está pues rodeando y merodeando en Bolivia en el crecimiento de la pobreza. Y otro aspecto es el económico. La dependencia grave que tenemos de las materias primas genera vulnerabilidad ante la volatilidad externa, esto que les decía, cambiante de los precios internacionales, y lógicamente esto nos anula en la capacidad de la diversificación productiva que deberíamos tener en el país. En este contexto, por lo tanto, el clamor de la tierra es una interpelación a repensar el desarrollo económico más allá del crecimiento económico. Significa apostar por sostenibilidad, equidad, respeto a los límites ecológicos, pero también por nuevos modelos productivos que integren justicia social, innovación y diversidad cultural. Este sería mi aporte, la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos justo en el tiempo. Voy a pedirle ahora que nos pueda acompañar en la reflexión Estela Hervas con la pregunta planteada, que la vuelvo a repetir para que vayamos refrescándola. ¿Cómo se entiende desde su perspectiva el clamor de la tierra y qué relación tiene con el desarrollo económico? ¿Qué problemáticas emergen de esta relación? Estelita. Muchas gracias, Panchito. Juan Carlos, estoy plenamente de acuerdo contigo. También me comí varias de las publicaciones de Jubileo y son excelentes. Además del último análisis que ha hecho la Fundación Tierra respecto al mercado de tierras que ha habido en Bolivia y su agresividad en relación a al cambio de uso de suelo, ¿no? Ese cambio de uso de suelo que ha transformado completamente nuestro país. Tanto así que ahora tenemos una reversión del 70-30. Todo ese sector rural ha pasado a sector urbano, y lo que ha conllevado obviamente a una inseguridad productiva, inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Este clamor de la tierra indudablemente deja de ser metafórico, es una realidad. Se traduce en el incremento de los incendios forestales, se traduce en una serie de problemas, pero sobre todo implican una ruptura, una abrupta ruptura entre la sociedad, el Estado y la naturaleza. Los modelos económicos de los que nos hablaba Juan Carlos, al fin y al cabo, resulta de un pacto entre la naturaleza y el hombre, como el hombre aplica o utiliza estos recursos de la naturaleza para su beneficio. Pero cuando tenemos un modelo económico extractivista, inmediatista y rentabilizador, obviamente esto tiene que ver con tiempo. Y mientras más rápido se haga, más rápido se crece o se progresa, y lo pongo entre comillas. Entonces, ese progreso no es igual ni está relacionado con los límites ecológicos del crecimiento y del mantenimiento del estado ecológico del ecosistema. Y ahí es donde
este clamor de la tierra nos dice que no puede haber desarrollo económico que no implique el estado ecológico del ecosistema, porque ¿de dónde viene el recurso? ¿De dónde se produce? No podemos pensar que con un ecosistema degradado, minimizado, deteriorado, podemos producir igual. Y eso lo estamos viendo en este momento, cuando tenemos problemas de seguridad alimentaria, cuando no se produce lo suficiente, cuando nuestra economía en algún momento dependió completamente de la importación de alimentos. Entonces, hablar de este clamor de la tierra implica también que nosotros seamos conscientes de que miramos el desarrollo desde un punto de vista progresivista, inmediatista, donde rompemos completamente la idea de una sostenibilidad plural, de las sostenibilidades plurales. Es decir, que este desarrollo implica también una condición de equidad, de oportunidad y también, ¿por qué no?, de un reconocimiento de la casa común, una ecología integral. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo integral necesario. Frente a este clamor, yo creo que hay 4 aspectos que resaltan la crisis a la que hemos llegado. Al fin y al cabo, el clamor es la consecuencia de todo lo que hemos vivido con este modelo extractivista. Y uno de ellos, de esta crisis, obviamente, tiene que ver con los pasivos ambientales que se quedan en comunidades indígenas, en comunidades campesinas. Lo vemos cada vez que se extrae minería. No hace falta que volvamos a hablar del tema. Aquí todos somos conscientes de los pasivos ambientales que han quedado a partir de esta extracción minera, que todavía va a continuar. Que por cierto, cuando ustedes lean y leamos todos los programas y planes de gobierno de los 2 partidos políticos que quedan en juego, ninguno es transformador. Ninguno cambia las cosas. Las moderniza, las mejora, las atenúa, las ve desde otra perspectiva, sí, pero no quita en ningún momento el modelo. Por otro lado, también vemos que este clamor, esta situación en la que estamos, ha llegado al punto en el cual la recuperación del ecosistema es cada vez más costosa. ¿Por qué? Porque el estado en el cual se encuentra demanda procesos de restauración ecológica a largo plazo. Y eso lo estamos viendo como consecuencia de los incendios en la Chiquitanía. No es tan simple como esperar que pasivamente se recupere. Si queremos hacerlo activo, implica más recursos. Entonces, ¿quién invierte más recursos? El Estado. Y al final, todo lo que ganó por hacerlo inmediato, lo va a perder porque necesita más servicios públicos. Mayores enfermedades, mayor expansión del dengue, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de arañas y de una niña que está hospitalizada. Es decir, es innegable que hay una relación entre cómo nosotros concebimos los modelos de desarrollo y cómo los materializamos, y no solamente cómo los trazamos políticamente. Porque podríamos decir que en Bolivia ya hemos hablado del bien vivir a través del vivir bien, que ya hemos hablado de toda una constitución política que propicia los derechos de la madre tierra e incluso un nuevo pilar normativo con los derechos de la madre tierra. Pero siguen siendo solamente principios políticos que no aterrizan en políticas públicas tangibles, menos aún en políticas públicas regionales o municipales. Entonces, obviamente este clamor, además de pensar en el medio ambiente, también estamos pensando en el clamor que sufren las comunidades que son vulnerables a todo lo que hemos hablado. ¿Qué necesitamos urgentemente? Incluir en la visión de desarrollo estas sostenibilidades plurales o la pluralidad de la sostenibilidad para garantizar un modelo más equitativo con una sociedad tan plural como la nuestra. Gracias, Estela. Vamos a pedirle ahora a John Rojas que pueda compartir sus reflexiones con nosotros. Adelante, John. Muchas gracias, felicidades por este espacio, gracias por la invitación. Inicio con la pregunta que nos hicieron, ¿no? ¿Es posible generar una línea de entendimiento entre lo que es el clamor de la tierra con el desarrollo económico? ¿Se puede? Yo diría, no es solo se puede, sino se debe. Se debe porque
bueno, hay muchos elementos ahí, pero recurro al Pacto de las Naciones Unidas, que habla que para el 2030 deberíamos tener algunos objetivos que son básicos a los que debemos llegar, ¿no? Asociado a eso hay un reloj climático que nos dice, cuidado que en el 2030 capaz todos nos vamos de acá, ¿no? Si la temperatura sube como está subiendo, o sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces no deberíamos visualizar esto como una, a ver, veremos si podemos trabajar, sería lindo que las autoridades coloquen políticas, que no, esto es una obligación. Y en esta lógica de la obligación, hay un problema serio que tenemos como país, y es muy serio, y recurro un poco a las palabras también que nos compartía Juan Carlos, ¿no? El modelo económico de Bolivia hace que ciertos sectores industriales, ciertos sectores económicos sean los que impulsan la economía del país, ¿no? Hidrocarburos, minería, en ese orden, y en un tercer orden, por ahí agricultura, soya y todo eso, ¿no? Ahora, si analizamos los sectores que más contaminan o que más impacto tienen en esa huella ambiental, son justamente esos. Entonces, claro, hemos llegado a una dependencia económica de sectores fuertes que sí son atractivos económicamente, pero del otro lado de la moneda estamos metiéndonos en un problema que no lo estamos pudiendo solucionar. Entonces, aquí yo creo que hay dos líneas y una es la línea de las autoridades gubernamentales que tienen que poner políticas y tienen que poner en práctica elementos que no solo nos aseguren una reactivación económica, que es una preocupación para todos hoy en día, sino que también vayan de la mano estas otras políticas que nos aseguren sostenibilidad, ¿no? Y este es un problema serio porque no es fácil de resolver, ¿no? Si yo por ahí visualizo otro sector de crecimiento que ayude económicamente al país, voy a encontrar algunos, pero no tienen tanto impacto económico, ¿no? Entonces, ahí es un problema duro que se tiene que trabajar. Y está otra línea que a mí me parece muy importante, porque a veces nosotros responsabilizamos todo al Estado, ¿no? Que el gobierno tiene que poner políticas, que el gobierno no está haciendo bien las cosas, que el gobierno, y todo es el gobierno. Y nunca nos vemos la cara nosotros, nunca nos vemos al espejo como para decir, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿No? A mí me gusta recurrir mucho a una historia de una mamá que estaba yendo con su hijito, no sé, pues en la plaza principal y ve un mendigo y la mamá le dice a su hijito de 7 años, le dice, hijito, tienes que estudiar para que no, cuando seas grande no seas como él. A los 5 minutos pasa otra mamá con otro hijito, 7 añitos, y le dice, hijito, tienes que estudiar para que cuando seas grande cambies la sociedad, cambies el mundo como está y no tengamos personas así. O sea, el sentido de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener con nuestra sociedad es importante. Y por ahí parecería pequeñito, por ahí parecería hormiga, pero el cambio hormiga también impacta mucho, son millones, ¿no? Sin ir lejos, cuando ha habido ese problema, que todavía lo hay, con el tema del dólar y tipo de cambio, ¿no? Todos han especulado con el dólar. Todos tienen dólares en su casa guardados, todos están ayudando a que la inflación o que ese tipo de cambio se siga incrementando. Todos estamos afectando. Cuando hemos estado tropezando con el tema de gasolina, todos iban y todos cargaban full y todos los días full. O sea, tenemos que también repensar cuál es nuestro impacto en la economía y en esos temas también que hacen del impacto ambiental, ¿no? Creo que son dos líneas, la gubernamental y la personal, que tienen que ser trabajadas, y esa parte personal es con educación. Y ahí estamos, pues, como universidad, que también deberíamos tener un impacto fuerte. Todos somos responsables de eso y que es una línea que no deberíamos dejar de lado también. Muchas gracias, John. Si me permiten, quizás una breve síntesis de lo dicho por los 4 panelistas. Wilson atiende el cuidado de la naturaleza y en esto hace su reflexión basado en el Génesis y en el Evangelio de San Juan. Juan Carlos va a plantear que el tema de la crisis ambiental es también social, es producto de los modelos económicos.
han estado vigentes en el país, sobre todo modelos de carácter extractivista, que han generado, por supuesto, pobreza en un país que es siempre dependiente de materias primas, ¿no? Y la línea que plantea un poco Juan Carlos es apostar por nuevos modelos económicos basados en este concepto que es muy propio nuestro, ¿no? Basados en la justicia social, entre otros valores. Estela Hervas plantea que el desarrollo debe ser integral, salir de este modelo extractivista, y ha destacado esto que es significativo, ¿no? Ninguna de las dos propuestas que están ahorita en carrera electoral, pues parecen plantear elementos de transformación, ¿no? Plantea Estela que estamos en un estado que siempre está con derechos declarativos. Hace algunos años, si no me equivoco, el 2012 se estableció la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, y pues esto ha quedado en eso, ¿no? En meras normativas declarativas, pero que no aterrizan en políticas públicas concretas. John Rojas señala que se debe plantear otras perspectivas, ¿no? Las autoridades deben plantear políticas de responsabilidad, pero también señala algo muy importante, ¿no? La responsabilidad no solamente es gubernamental, sino también una responsabilidad ciudadana, ¿no? En la cual todos tenemos también algo que poder hacer y decir respecto a la crisis ambiental. Y en esto juega mucho, dice John, el tema de la educación, ¿no? La educación debe ser vital y fundamental en esta perspectiva. Bien, con esto pasamos a una segunda ronda. Esta segunda ronda de preguntas nos va a plantear otras perspectivas. A ver, tomando en cuenta, dice esta segunda ronda, el nuevo escenario político en Bolivia, que se nos avecina con con resultados de esta primera vuelta y seguramente con lo que vendrá en octubre, ¿hay perspectivas de conciliación entre este clamor de la tierra y el desarrollo económico? ¿Creen ustedes que esta perspectiva es posible? ¿Qué debemos hacer para conciliar estas dos realidades? Para esto, vamos a seguir el siguiente orden. Primero, esta vez, las damas primero, Estelita, en primer lugar, John, Juan Carlos Núñez y cerrando, Wilson Vázquez. Entonces, repito la pregunta. ¿Hay perspectivas de conciliación entre el clamor de la madre tierra y el desarrollo económico, tomando en cuenta este nuevo escenario político en Bolivia? ¿Y qué debemos hacer? ¿Conciliar estas realidades? Adelante, Estelita. Voy a empezar dando mi conclusión después de haber revisado los dos programas de gobierno. ¿Los dos consideran que hay una crisis ambiental? Sí. Pero ninguno de ellos profundiza en las causas que han generado este problema y tampoco en cómo van a salir de él. Entonces, llega a ser un extractivismo responsable, un extractivismo light para salir de la crisis. Nuevamente sustentan sus políticas más en una macroeconomía que en una microeconomía digna para todos. Entonces, creo que cuando hay un problema, lo primero es que hay que reconocer la raíz del problema. Y la raíz en este caso es el conflicto otra vez en la relación entre naturaleza y economía. Y cuando el conflicto entre naturaleza y economía oscila más hacia el desarrollo extractivista, entonces obviamente la sostenibilidad de la vida no es posible. Porque los tiempos ecológicos son distintos a los tiempos económicos. Y mantener una integralidad ecológica supone también invertir en ella. No solamente invertir económicamente, sino también ética y espiritualmente en el compromiso que adquirimos al ser cuidadores, protectores, no dueños. Cuando se nos fue cedida a la tierra, y eso lo dejo a mi colega que va a suceder, no fue para que le saques el jugo y tú sigas adelante. Esa creo que nunca fue la intención. Era una responsabilidad mayor. Te estoy dando esto para que con esto vivas. Tu responsabilidad si sigue así. En este libre albedrío que nos fue cedido. Pero en este libre albedrío también tomamos
las de Villadiego, y decidimos hacer una economía que favorece a los pocos y cuyos impactos desfavorecen a los muchos. En este modelo donde explotar significa ir hasta el límite máximo del crecimiento de la naturaleza en cualquiera de sus recursos. Entonces, es necesario visibilizarlo desde otro punto de vista. Y creo que hay acciones que deben transicionar el modelo. ¿Cuáles son las acciones que pueden transicionar el modelo? Desde nuestro punto de vista como centro de investigación, tiene que ver con proponer transiciones energéticas justas. Sí, es decir, no solamente es hacer una transición energética porque sí, sino justa, porque no en cualquier medida ni en cualquier dimensión se puede optar por energías renovables. Pues sabemos que no es volcarnos a energías renovables en un 100%. Estas no tienen el mismo rendimiento energético que las no renovables. Entonces, tiene que haber una transición energética clara, con una política clara de hacia dónde vamos y por qué lo estamos haciendo, en el beneficio de qué y a qué sectores. Hemos hablado mucho de pasar a una energía más hidráulica que una energía térmica como la que estamos utilizando actualmente. ¿Es viable? ¿Es posible en Bolivia para la cantidad de energía que necesitamos? ¿Qué tanto podemos vender y a qué precio? ¿Vale la pena la inversión en mega empresas hidroeléctricas, además de las que ya estamos impulsando actualmente? Es algo que nuestra sociedad necesita debatir y que no tenemos esa opción. Luego un ordenamiento territorial y en función de la vocación del suelo. ¿Hace cuántos años que ya no hablamos de ordenamiento territorial? Mínimo 20 años. No voy a decir por qué, pero hace como 20 años que ya no hablamos de ordenamiento territorial y que todas las políticas de OT ya fueron. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial se basa en la vocación del suelo, otra vez, en el principio de conservar la naturaleza, no en tendencias políticas. Luego necesitamos volcar nuestra atención en la restauración y prevención. Hacer más énfasis en prevenir incendios, en prevenir la degradación de suelos, porque si no, la restauración cuesta más cara. En procurar economías locales regenerativas. ¿Qué significa esto? Entendemos, obviamente, que la biotecnología es una herramienta tecnológica. Biotecnología no es sinónimo de transgénicos y actualmente se está utilizando así. Volcar la tecnología para maximizar la producción. Sí, pero ¿qué tipo de tecnología? ¿Se puede utilizar? Por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de biotecnología, estamos hablando de biotecnología responsable, adaptada para ciertas condiciones, ciertas situaciones. No es la ciencia la que está en riesgo, la biotecnología es una ciencia, es una herramienta tecnológica. Lo que está en juego es el cómo se la usa y para quiénes. ¿Quién es el beneficio? ¿Quién es el que va a tener mayor beneficio con eso? Entonces, cuando hablamos de economías locales regenerativas, significa apostar por la agroecología, la agroforestería, la bioeconomía circular, la economía circular, que obviamente garantiza más la microeconomía. Y la macroeconomía, lo que bien decía John, no va a aumentarnos el PIB de golpe. Y casi todo se basa en el PIB sube o el PIB baja. No está ahí el detalle. Y obviamente si nos basamos en el actual modelo de desarrollo, siempre vamos a ver el PIB como el indicador de que estamos progresando. Y por último, la gobernanza participativa. ¿Qué implica una gobernanza participativa? Implica incluir a universidades, organizaciones civiles, comunidades en la toma de decisión, porque cada ámbito es un medio distinto, con necesidades distintas. El reconocimiento de que todos somos parte de este cuidado de la casa común no es solamente individual, es colectivo. Es una respuesta de país que se visibiliza a través de un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo integral. Ojalá fuera así. Entonces, cambiar lo que está pasando, el clamor de la tierra nos exige eso. Nos exige una respuesta viable en el tiempo. Que sea justa socialmente y que además sea coherente espiritualmente. Ojalá más adelante esto pueda desarrollarse, pero obviamente también implica de lo que la sociedad exige. Nos decía hace poco Juan Carlos, qué tan pasivos somos como sociedad que esperamos la renta. Qué tan activos podemos ser si podemos participar de una nueva visión de desarrollo. Ahí tiene mucho que ver las universidades.
¿Qué estamos formando? ¿Qué tipo de profesionales estamos formando? Cuando hablamos de emprendedurismo, ¿estamos hablando de hacer jabones de colores o estamos pensando en la transformación de un residuo para hacer conversión dentro de la economía circular? ¿Cómo estamos visibilizando las cosas? ¿A largo plazo o otra vez cortoplacista? Ese modelo de qué es lo que queremos como bolivianos es algo que necesita reflexionar nuestra sociedad, porque si no, seguimos en lo mismo, subiéndonos al tren y dejándonos guiar. Gracias, Estela. Vamos a seguir ahora con John Rojas con la misma pregunta. Adelante. Muchas gracias. También, ¿no? Este nuevo escenario político nos está moviendo el piso a todos y necesitamos poder diferenciar para tomar buenas decisiones, pero también no olvidemos que más allá de esta decisión, aquí se viene un nuevo gobierno que nos va a impactar a todos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ese impacto. En la comparación que yo he hecho de ambos planes de gobierno, sinceramente no es sentido. Tal vez lo han puesto en letras por ahí, de alguna manera, pero yo no he sentido una responsabilidad real hacia lo sostenible. No lo he visualizado fuerte, por lo menos, ¿no? ¿Hay diferencias entre los dos planes? Sí, hay algunas diferencias que creo que vale la pena que ahora resaltemos. No voy a decir nombres por no dañar imagen de nadie, no es el sentido, pero hay uno de los planes que es mucho más rígido en el sentido de buscar privatización, de buscar que vengan empresas nuevas para que la economía se desarrolle, ¿no? Hay otro de los planes que busca un poco más hacer un modelo un poco mixto, con participación del Estado y una parte privatizada, ¿no? Por ahí medio mixto. Pero entre esos dos, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos visualizando esa empresa grande o es ese sector industrial, entre comillas, importante, que es minería, petróleo, que en teoría nos da la economía, pero sabemos que nuestra economía no se mueve solo por eso, se mueve pues por la microempresa, ¿no? Y se mueve mucho ahí, entonces yo no he sentido un impacto real en ese sector que ayuda mucho a las personas de a pie, ¿no? Al boliviano que representa la mayor cantidad de personas en nuestro país, es el que está dentro de esa economía. Entonces, yo siento que el Estado debería pensar un poco más en ese sector, por lo menos quienes están pensando entrar al gobierno debería pensar un poco más en ese sector. Y de la misma manera deberíamos trabajar con ese sector, un poco en lo que dije hace unos minutos, ¿no? Pensamos en políticas públicas grandes y sí, metamos lo sostenible en eso grande, pero no metemos en lo micro, ¿no? Y ahí también el Estado tiene que tener su impacto. Algo que me ha parecido bien interesante y que se repite en ambos planes es este tema de los bonos verdes y los bonos de carbono, que bueno, hace 20, 30 años todos meten eso, pero nadie hace nada. Lo ponen ahí en papel y otra cosa es que se cumplan. Pero ahí está en debate, ¿no? Que puede ser interesante, tiene sus pros y contras, ¿no? Entendamos este bono de carbono, la posibilidad de que yo, por ejemplo, tenga bosques muy bien trabajados, muy bien cuidados, muy bien controlados y certificados. Y sabemos que si tenemos bosques podemos absorber un poco de la contaminación, por ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Entonces hay empresas en el mundo que contaminan mucho y que tienen que compensar su contaminación. Entonces, para compensar, pues compran bonos de países o de regiones que están impulsando, no sé, pues esta reducción de la contaminación. Entonces, ambos programas de gobierno dicen, no, vamos a crear, no sé, pues bosques controlados para que podamos vender bonos al exterior. No sé si eso nos va a resolver el problema económico, soy sincero. No sé si lo van a hacer, ¿no? Porque ahí está el otro problema que, o sea, y hay una discusión ahí de por medio que es como que, no sé, pues, está mal que alguien me golpee, ¿no? Está mal. Pero, ¿sabes? Si pagas por un curso de formación en que está mal golpear, si pagas por ese curso, tienes derecho a golpearme. Es más o menos eso, ¿no? Hay un debate ahí cuando por ahí no sé si está bien que emitamos esos bonos porque seguimos contaminando en otro lado del mundo, ¿no?
Pero bueno, es algo que me llamó la atención un poco. Más allá de todo esto, en esta lógica un poco económica, financiera, que a mí me gusta ver, que es un poco más de mi lado, yo siento que, si lo he visto, ninguno de los dos planes es realmente serio en esta lógica sostenible asociada a lo económico, ¿no? Sí hay planes económicos que quieren hacer cambios importantes por la situación que tenemos, pero no veo sostenible y eso me preocupa, ¿no? Porque al final quien pone la línea es el Estado, quien pone la línea es el gobierno. Nosotros sí podemos hacer algo, sí, pero por ahí cuesta, así como está nuestra cultura, como está nuestra educación, no vamos a poder escalar mucho como ciudadanos si no existe un ordenamiento ahí, que venga un papá y una mamá que venga y ponga un poco las líneas como para que los chicos también puedan organizarse, ¿no? Eso me preocupa un poco. Muchas gracias, John. Vamos a pedirle a Juan Carlos ahora que pueda darnos su perspectiva de la pregunta. Vuelvo a repetirla para que quede presente para los últimos dos participantes. Dice, tomando en cuenta el nuevo escenario político en Bolivia, ¿hay perspectivas de conciliación entre el clamor de la tierra y el desarrollo económico? ¿Qué debemos hacer para conciliar estas realidades? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Bien, bueno, bastante ya John ha adelantado en algunos aspectos que coinciden las grandes preocupaciones. Pero, ¿cuál es este nuevo escenario político? Creo que estamos viviendo todavía el shock de lo que ha pasado en las elecciones, en este crecimiento tan grande de una representación política que nadie le apostaba a tanto nivel, pero yo creo que es un mensaje muy claro de que aquí tenemos una presencia de esa Bolivia profunda, de esa Bolivia informal, de esa Bolivia que también de alguna manera ha tenido procesos de inclusión social y de participación económica en su economía personal y que hoy día frente a los discursos de los grandes favoritos en las elecciones que iban a entrar con reformas económicas, estructurales, han visto que tenían que cuidar sus intereses y decir desde una opción política, oigan, aquí estamos, no nos ignoren, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado cuando definen una propuesta política a través de este señor Paz, ¿no? Entonces, como escucharán, no he comentado nada del movimiento al socialismo y yo creo que todo esto que tenemos viene a ser resultado de toda una hegemonía que nos lleva a temores, a incertidumbre, a desconfianza, pero no. Yo creo que hay una crisis profunda, no solo del modelo económico, sino también de la propuesta política que 20 años nos ha tenido en el país y que hoy día acabó su proceso y que tendrán que ver las otras opciones como el voto nulo que tendrá que ir reestructurando si es que se vuelve una oposición feroz a un proceso como el que vamos a vivir. En Jubileo hemos compartido con muchos de los que han redactado los programas de gobierno y cuando les hemos presentado la situación del país les puedo comentar que algunos de ellos inclusive ni conocían la dimensión de la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Les puedo decir que todos están muy preocupados por cómo van a llevar adelante los temas. Y hay coincidencias en que hay que tomar medidas urgentes como el ajuste estructural o estabilidad económica, como la denominemos, pero que tiene que ver con varios factores primordiales. Y claro, salir del tema de la crisis demanda nuevamente apostar por el extractivismo. Esa es la opción. Es la búsqueda en un corto plazo inmediato nuevamente de la explotación de recursos naturales que nos ayuden a inyectar la economía. Entonces nos encontramos frente a un dilema, ¿no? ¿Cómo enfrentamos este tema cuando tenemos una situación tan compleja y complicada en el país? La conciliación, yo creo que estamos viviendo en un momento democrático, ojalá, yo estoy muy esperanzador de que sí es posible, pero lógicamente eso requiere cambios estructurales y voluntad política, que eso es todavía lo que no estamos viendo. Esperemos que después del balotaje podamos verlo.
Hoy el nuevo escenario, por lo tanto, nos ofrece tanto riesgos como oportunidades al país. Los riesgos están en esto, de seguir profundizando el modelo extractivista que otorgue réditos inmediatos. Para eso seguirán viendo minería, hidrocarburos, la agroindustria intensiva, la ganadería expansiva, aunque el propio modelo cruceño, que pareciera ser un salvataje en este momento para quien sea gobierno, igual descansa pues en un extractivismo agroindustrial que concentra riqueza, genera dependencia de commodities, debilita los equilibrios ambientales y sociales también. Algo similar ocurre con el modelo extractivo predominante en Bolivia como la minería y los hidrocarburos, ¿no? Que si bien en el pasado han aportado ingresos fiscales decisivos, diríamos, permitió financiar políticas sociales, pero hoy muestra serias limitaciones y poca sostenibilidad hacia adelante. Cuando nuestra hermana Estela hablaba de la necesaria transición energética, yo le aumentaría algo más. Necesitamos también hacer una transición fiscal, porque el Estado depende de la explotación de los recursos naturales. Qué impresionante. De ahí paga a policías, a fuerzas armadas, a profesores, a trabajadores de salud. ¿De dónde va a sacar los recursos si no es de la renta que le genera esto? Y entonces hablar de un gobierno que depende tanto de la explotación de las materias primas para que haya una transición energética donde no le va a generar los ingentes recursos que le genera en este momento hidrocarburos o minería, pues es un tema, por eso decimos doble transición es la que tenemos que desafiarnos en el país. Sus efectos dañinos ya lo sabemos todos, cuáles son múltiples de esta aplicación de estos modelos y que por la emergencia pareciera ser en un corto plazo van a seguir siendo utilizados. Pero persistir en esta lógica asegura recursos en el corto plazo, pero compromete la base ecológica, lógicamente, social, humana, sobre la que debería sostenerse el desarrollo de las próximas generaciones. Este debe ser un tema que nos debe ayudar a reflexionar. Creo que desde las crisis, cuando pisamos fondo, es cuando podemos empezar a reflexionar. Y creo que ahí mirar algunas oportunidades. Por ejemplo, en varios territorios de Bolivia ya se ensayan modelos alternativos de desarrollo, pequeños, pilotos que muestran resiliencia y creatividad económica. Eso hay que ver, eso hay que fomentar, cómo se lo puede fortalecer. Por ejemplo, el Alto, con su multiactividad, multiterritorialidad, su dinamismo informal, que lejos de ser un problema, constituye una fuente de ingresos y también un dinamismo económico, y es justamente una fuerza fundamental detrás de este señor Paz que ha hecho el giro del tema de los resultados electorales. Palos Blancos, un municipio con el cacao orgánico como ejemplo de sostenibilidad, articulando identidad cultural, manejo responsable de recursos, generación de ingresos. O en Tarija, con iniciativas agroecológicas y turísticas que demuestran que la economía sí puede crecer cuidando la casa común. Reconocer esta diversidad es clave. Bolivia no tiene un único camino al desarrollo. Por sus propias características no vamos a cambiar la informalidad de la noche a la mañana. Tenemos que mirar un modelo a la boliviana para ver cómo encaminamos todo ello. Y para avanzar en la conciliación entre clamor de la tierra y desarrollo económico, tres tareas son primordiales. La primera, políticas públicas, pero coherentes, que integren la protección ambiental con estrategias de desarrollo productivo sostenible. Y digo desarrollo productivo porque el tipo de cambio nos ha matado la producción nacional. Hoy día estamos hablando de décadas atrás, tenemos que producir lo que comemos, por lo menos eso. Y creo que es un tema fundamental. La inversión en innovación y diversificación, apostar por cadenas de valor sostenibles, la bioeconomía amazónica, la economía de la selva, las energías limpias, el turismo comunitario como ejemplos que deberían ser vistos como alternativas en los distintos ambientes y realidades de Bolivia, o la participación social real también, escuchando a las comunidades locales, reconocer sus saberes como parte de las soluciones. Creo que ese proceso nos va a ayudar mucho a encontrarnos entre los bolivianos. Y por lo tanto, en este contexto sociopolítico, como sociedad deberíamos visibilizar y valorar estos modelos alternativos de desarrollo
que emergen de arraigos culturales también e identitarios. Evitar discursos que promuevan soluciones inviables en el actual contexto. Eso no nos hace bien. Y eso debería más bien ser frenado por la sociedad, pidiéndoles mayor responsabilidad a quienes nos están hablando discursos demagógicos hacia adelante. Avanzar hacia propuestas concretas y viables para los partidos políticos, articulando economía, derechos sociales y sostenibilidad ambiental. Por eso la palabra conciliar no significa renunciar al desarrollo, sino redefinirlo, crecer cuidando la tierra, reduciendo desigualdades y asegurando futuro a las próximas generaciones. Creo que el futuro no tiene segunda vuelta, eso es lo que tenemos que acordarnos. Y para ello creo que también como sociedad tenemos que estar atentos a todo lo que provenga hacia adelante y qué buen momento democrático para poder organizarnos de mejor manera hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a darle paso ahora en su reflexión a Wilson Vázquez. Adelante, Wilson. Gracias. Me gustaría iniciar comentando un poco la intervención de Estela, cuando ella pregunta las verdaderas causas de por qué estamos en esta crisis. Estamos en crisis, pero no se apunta a las causas. Y creo que las causas, más que simplemente hablar de proyectos que estructuralmente puedan configurar una nueva política en Bolivia, tienen que ver con las superestructuras que soportan ese tipo de planteamientos. Y creo que ahí sí hay una falta cultural, es decir, hay una ausencia de educación, como se estuvo comentando, en el sentido de mirar al hombre al interior del cosmos. En este sentido, sí que se podría replantear una conciliación con la naturaleza desde la educación, tomando en cuenta la pluralidad de las culturas. Recordemos que en las culturas del Ande, las culturas nativas en Sudamérica, en otros puntos también, tienen una visión antropológica muy distinta del occidente, ¿no? Es decir, el hombre se ve como parte del cosmos, es parte del cosmos, de manera que todo lo que afecta al cosmos le afecta al hombre. En antiguo se pedía permiso para matar a los animales en función siempre de la propia alimentación, pero era un permiso reverencial. Yo creo que se puede atender a estas perspectivas cosmovisionales, cosmovisiones de la que Bolivia es rica también. Y creo que en este punto la iglesia cristiana, el catolicismo, pero el cristianismo en general, tiene puntos en común como para poder aportar a la edificación de una superestructura que soporte estructuras que al final de cuentas hagan sostenible cualquier proyecto político. Creo que al final de cuentas la sostenibilidad se juega en los agentes culturales que hacen emerger proyectos sociopolíticos. Y en este sentido, el punto en coincidencia que yo encuentro, por ejemplo, con estas culturas desde la visión judeo-cristiana, es el hecho de que toda anticipación económica, y recordemos que el término economía tiene que ver con la norma de la casa, ¿no? La oikosnomía es el plan, el ordenamiento que uno hace sobre la casa. Así que toda anticipación económica, un orden de la casa, debería responder a una oicología, que al final de cuentas también la ecología apela a la casa, a lo doméstico. Una lógica de la casa, es decir, toda economía debe estar ordenada a una lógica de la casa que debe ser concebida atendiendo a los fines de la casa. ¿Y cuáles son los fines de la casa? Aquí ofrezco la visión judeo-cristiana. El fin último de la casa común en la que vivimos no es sino llegar a ser parte del cuerpo místico que es Cristo. De nuevo volvemos a una mística, una espiritual que podría sostener cualquier estructura que al final de cuentas plantee una política determinada sobre problemas económicos y ecológicos. Creo que ahí sí hay que señalar, hay que subrayar la necesidad de una reeducación, una reformación humana y que haga del hombre no ya el centro del cosmos, sino parte del mismo, como quien habitando en el mismo procure todo lo bien para el cosmos, porque al final de cuentas será el bien para el hombre entero. Esto podría. Agradecemos también a Wilson. Me permite una breve síntesis también lo expresado por nuestros panelistas, ¿no?
Estela Herbas nos ha planteado esta mirada respecto a las propuestas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta como un extractivismo light, ¿no? Una economía, lamentablemente, en ambas propuestas que parece favorecer nuevamente a los pocos. Lo que demanda tanto Estela es que en esto tiene que estar presente la idea de cuidar y ser responsables, ¿no? Y debe esto concentrarse en acciones de transición de un modelo de energías hacia un modelo de energías justas y claras y pasar de energías, pensar en pasar a energías hídricas y ver si esto es posible, ¿no? Si esta matriz energética puede ser posible. Y atender la prevención del cuidado del suelo, de eventos catastróficos, apostar por una agroecología y otras perspectivas más micro, ¿no? Creo que en esto han coincidido varios de los panelistas, y plantear una gobernanza participativa, ¿no? Una respuesta viable en el tiempo que sea justa, socialmente sostenible y espiritualmente también. John Rojas plantea que no se ve en ambos planes de gobierno una responsabilidad plena con el cuidado de la naturaleza. No ve la intención de dirigirse a sectores microempresariales que podrían ser alternativas de respuesta ante estas miradas economicistas. Se destacan los bonos verdes, dice, y la emisión de bonos de carbono, pero también preocupa esta perspectiva ética, ¿no? Que muy bien plantea John. Es posible premiar aquello que se castiga o viceversa, ¿no? Entonces, él plantea que es preocupante no ver propuestas concretas, claras y responsables en torno al cuidado de la naturaleza. Juan Carlos plantea que el resultado de las elecciones, en ella hay un mensaje de una Bolivia profunda, que en el último tiempo, pues en este último proceso que ha vivido el país, pues se ha visto incluida económicamente y culturalmente. Y él señala que no solamente hay una crisis de modelo económico, ¿no? Sino también una crisis de propuesta política. Él plantea que hay una preocupación en torno a lo que se viene, en lo que han podido seguramente desde la Fundación compartir con algunas perspectivas hacia el futuro, se ve una preocupación en cuanto a la gestión, ¿no? Que se viene en adelante porque va a ser difícil. Salir de la crisis, dice, implica, desgraciadamente en el corto plazo, pues seguir al parecer en este extractivismo, ¿no? Y se plantean riesgos, pero también oportunidades en este balotaje, ¿no? Y él apuesta un tanto a que este balotaje puede generar oportunidades de reflexión en torno a estas problemáticas. Él plantea también, al igual que Estela, que es necesaria una transición energética, pero también una transición fiscal, ¿no? Es decir, procurar condiciones distintas en la gestión económica del Estado. Él ve que hay una crisis de oportunidad, él también entiende que se pueden plantear políticas públicas coherentes en torno a diferentes aspectos, ¿no? Pero sobre todo destaca que es necesario establecer que estas políticas públicas puedan ser coincidentes, coherentes con el cuidado de la naturaleza, una inversión en la diversificación con alternativas respetuosas de la naturaleza y pues ir tomando en cuenta los saberes locales, ¿no? Y la propuesta de concretas posibilidades en la sostenibilidad ambiental es fundamental. Y bueno, él termina señalando una frase que nos puede poner a pensar a todos, ¿no? El futuro pues no tiene segunda vuelta. Finalmente, Wilson destaca la ausencia de una educación en torno al hombre en medio del cosmos. No hay realmente una mirada educativa o una política educativa en torno a ello. Y destaca que podemos quizás indagar aquello en las miradas antropológicas distintas, tan ricas en nuestro país y atenderlas. Entonces, él plantea que no solo se debería buscar ese orden de la casa, ese oikos nomos, sino apostar a buscar ese orden en la naturaleza, ¿no? Esa oikoecología. Bien, esta sería un poco la síntesis de lo que nos han compartido en esta segunda ronda de preguntas nuestros panelistas. Entonces, quizás corresponde ahora indagar en el público preguntas que pudiesen hacerse en torno
a lo que han ido expresando nuestros expositores. Entonces la palabra queda en ustedes. Podemos escuchar los que están presentes aquí y los que están siguiéndonos por redes sociales. Gracias, Francisco. Hay algunas preguntas que están saliendo en el Zoom también. Mientras van señalando sus preguntas, yo quisiera preguntar algo a Juan Carlos. Ha mencionado que es importante pensar el desarrollo económico no solo en términos de crecimiento económico. Esto parece, digamos, un cambio radical, una transformación de paradigma sobre el concepto de desarrollo económico. Tal vez si pudieras, Juan Carlos, explicar un poco más qué significa eso y tal vez cómo se hace, aunque ya de algún modo lo has señalado, has dado algunas pistas de cómo se piensa el desarrollo económico, no solo en términos de crecimiento económico, pero parece que es contradictorio por la mirada que tenemos del tema del desarrollo. Entonces, Juan Carlos, si pudieras profundizar un poquito más sobre eso. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Sí, en realidad lo que hemos ido viendo es eso, ¿no? Es la necesidad del crecimiento económico como un parámetro, y eso el mejor ejemplo es el tema del PIB, ¿no? El PIB ha crecido por los altos precios de los hidrocarburos, pero ese PIB era como, bueno, se ha transformado en un obeso desnutrido, porque al final, hoy día lo que sí no puedes cambiar es lo que debes en deuda, y tu crecimiento en cuanto al crecimiento del PIB se va a ir reduciendo por la baja de que tienes de baja producción, no tienes a quién vender, ya no tienes los ingresos que tenías antes, es decir, esa es la insostenibilidad. Por eso que el hablar del tema es prácticamente cómo el clamor de la tierra debería interpelar a repensar ese desarrollo económico más allá del crecimiento económico. Significa, por lo tanto, apostar por la sostenibilidad, por la equidad y el respeto a los límites ecológicos y buscar fomentar e impulsar nuevos modelos productivos, pero nuevos modelos productivos basados en justicia social, adecuada participación social, innovación y diversidad cultural. A esto debería apostar el Estado. Nos han dicho en estos últimos 20 años que apostaban en eso, pero lastimosamente no se han visto los resultados y se ha quedado en simple y mero discurso. Hoy día sí tenemos la oportunidad de hacerlo, porque la situación es que les daba el ejemplo del tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo desde el 2011 lo tenemos aplicado en Bolivia. La hemos pasado muy bien, pues teníamos productos todo importado y todo barato. Y eso le pasaba al compañero campesino que traía su papita al mercado, y sucede que había papa argentina, peruana, más barata de lo que él producía. ¿Qué habíamos generado con ese fenómeno? Hemos matado la producción nacional. Y hoy día, que es el precio de esa papa que traíamos de afuera, es prácticamente inalcanzable hoy día comprarla, porque el efecto del tipo de cambio con el mercado negro del costo del dólar, pues nos resulta imposible. Y recién ahora nos damos cuenta que no tenemos que comer, porque habíamos matado la producción, habíamos motivado acá ese persona que vivía en el área rural y cumplía esa labor económica social, se ha trasladado a la ciudad para estar viviendo del comercio informal. Entonces hoy día, gobierno que entre tiene que priorizar el tema de la producción nacional. Es fundamental, y principalmente alimentos, porque si no vamos a tener un serio problema de seguridad alimentaria en Bolivia. Entonces, ¿cómo incentiva el gobierno esto? ¿Cómo lleva adelante opciones creativas, diversificadas en función a los pisos ecológicos, pero que vaya lógicamente acompañado de todos estos otros principios que tienen que ver pues con un desarrollo humano integral y con un adecuado cuidado de la casa común? A esto le podemos llamar lo que significaría pues lo opuesto de simplemente pensar en el crecimiento económico como una opción
que deberíamos tener para funcionar en una economía. Creo que eso hoy está llegando a su fin y está demostrado que eso no funciona, porque a partir de ello tenemos, sí, gente que se ha beneficiado, pero tenemos otra vez retornando a la pobreza. Con el efecto de la inflación, calculamos nosotros que vamos a estar bordeando más allá del 40% de pobreza moderada en Bolivia hasta más o menos fin de año con los datos que vamos a tener. Mañana publican los datos finales del censo. Habrá que leerlos con mucha calma y mucho detenimiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Si alguien tiene alguna pregunta o quizás alguno de los panelistas quiere además también compartir la pregunta realizada. Más que la pregunta, creo que me gustaría reflexionar sobre el comentario que acaba de hacer Juan Carlos, ¿no? Es muy interesante el hecho de que para poder salir de la crisis es necesario reconocer cómo lo vamos resolviendo de a poco. Mirar hacia adentro, que es lo que normalmente no hacemos. Siempre miramos al modelo de afuera, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo aquí, más allá. Entonces a mí me encantó el tema que dijo Juan Carlos, mirar la economía a la boliviana. Y tal cual, tenemos muy buenos ejemplos de cómo poco a poco la gente va resolviendo su propia crisis, ya que el Estado no se hace cargo de ti, te haces cargo tú de ti mismo. Y creo que vale la pena, entre todos los modelos que nos mostró Juan Carlos, el modelo de Pando. Basta comparar el índice de quemas entre el departamento de Pando y el índice de quemas en Santa Cruz. Si nos ponemos a comparar los dos, vemos una abismal diferencia en lo que se entiende por un modelo de desarrollo, por progreso y por ingresos económicos justos. Porque además la economía pandina no se sustenta solamente en la economía de la familia, sino de la asociación de recolectores de azaí, la asociación de... Es decir, es una economía comunitaria. Todos esos principios de justicia social, de equidad, están dentro de ese modelo y se están viviendo. Lo que pasa es que como economistas, como ambientales, como teólogos, no estamos descifrando lo que está pasando actualmente. Y ese a lo mejor es el modelo que tenemos que descifrar. Es un reto realmente para la academia. ¿Cómo se ha logrado eso y cómo se parametriza un modelo de ese tipo? ¿Se puede escalonar? ¿Se puede diversificar? ¿Se puede llevar a la realidad a otros lugares? Creo que ese planteamiento, Juan Carlos, es sumamente interesante. Muchas gracias, Estela. Gracias, Estelita. Hay una pregunta de Rolando en el Zoom. No dice a quién está dirigida, pero me gustaría tal vez dirigirla a John porque tiene que ver con los planes de gobierno. Dice, ¿es posible algún camino para conciliar tanto la necesidad de responder a la crisis y el cuidado de la casa común? Más o menos lo que ya hemos ido hablando. Si pudieras centrar la respuesta en la sensación que te provocan los dos planes de gobierno que van a ir a la segunda vuelta ahora, si diríamos, tuvieses que posicionarte, me dan esperanza, no me dan esperanza, es posible, no es posible, ¿qué dirías? No, lo dije con sinceridad. La verdad es que no me da mucha esperanza. No siento un programa serio o profundo en este caso, en la lógica de alinear la propuesta económica al desarrollo sostenible. No lo he visto, no lo siento. Yo creo también que tal vez es porque ahorita hay una crisis económica fuerte que está preocupando mucho y que por ahí centras mucho la visión en lo económico, y lo otro lo estás dejando un poco de lado, ¿no? Y también lo siento porque por ahí, ¿qué vende más? ¿No? Para la persona de a pie ahorita le vende que salir de la crisis económica, que te pueda asegurar que tengas pan en tu casa, ¿no? Que te solucione el problema del tipo de cambio, que te solucione el problema de la inflación. Y si yo te armo un programa bonito donde tú puedas visualizar eso, pues te voy a tener. Tal vez no vende o no suena tan bonito el tema ambiental. Es frío, pero es así en esta lógica de los programas que están ofreciendo, ¿no? Ellos están tratando de conseguir votos y por ahí, en ese sentido, es que han priorizado más lo otro, ¿no? No es lo mejor, obviamente no es el camino que se debería seguir, pero también es algo que deberían trabajarlo de mejor manera,
¿no? Se tiene que hacer, eso es indudable. Tiene que haber un camino en el que se permita coincidir objetivos de alguna manera, porque el tiempo está pasando y luego no hay vuelta atrás, reitero, ¿no? Por ahí no estamos sintiendo, bueno, en realidad lo estamos sintiendo poco a poco, ¿no? No es que no está pasando nada, pero tal vez el día a día nos lleva a hacer otras cosas o a tener otras prioridades, pero es algo que sí se tiene que tomar en cuenta y con urgencia, creo yo. Gracias, John. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bien, si no hay alguna pregunta más, que alguno del panel, pues hacer alguna reacción o alguna última intervención de cierre en torno a lo que se ha hablado. Tal vez podríamos darnos un minutito para cerrar, hacer una síntesis de lo que ustedes ven en esta mesa redonda. Podemos empezar quizás en este orden. Podemos empezar con John, con Wilson. Vamos así. Adelante. Muy bien, voy a empezar. Primero, como estamos ya un poco en el cierre, quería felicitar por haber organizado este espacio. Es un espacio importante de compartir ideas, de impulsar ideas también que nos permitan resolver estas preocupaciones que tenemos todos, ¿no? Yo quiero reiterar un poco lo que hemos hablado de alguna manera todos, pero tocarlo en este cierre, ¿no? Creo que todos somos responsables en algún sentido de todo esto, ¿no? Que no debería quedar en el hecho de por qué no han metido en su plan de gobierno o por qué no lo están haciendo cuando nosotros desde nuestras casas también podemos hacer cosas, ¿no? De hecho, la economía se está resolviendo un poco desde la casa, ¿no? La estructura no está funcionando, no ha funcionado y cada uno tiene que poner una solución en función a su realidad, en función a la responsabilidad que también tiene para con su familia. Entonces, bajo esa misma lógica, tenemos que asumir una responsabilidad desde este otro lado que es sostenible, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar con eso, invitando a todos a que podamos de alguna manera tener iniciativas desde nuestra casa, en nuestra universidad, en nuestros espacios de trabajo, porque no podemos esperar que vengan esferas gubernamentales a solucionar estos problemas, aunque así debería ser, pero no podemos seguir esperando, sino tenemos que ser un poco más proactivos. Muchísimas gracias, John. Wilson. Creo que se debe subrayar el hecho de que el lenguaje nuestro ha cambiado en alguna medida. Ya no nos referimos a la naturaleza, creación como tales, nos referimos a ella como madre tierra, por ejemplo. Y también nos referimos a ella como la casa común. El lenguaje de alguna forma está siendo presente ya en una relación con la naturaleza y la creación. Me parece ya un paso importante, es decir, cómo nos concebimos nosotros de cara o en medio de esta realidad que está en crisis. Creo que este es un paso educativo importante y como se menciona acá, de partir desde la casa, desde el espacio doméstico, ¿no? Por ejemplo, botar basura. Se ve en Bolivia muy a menudo que basurero es todo espacio público, ¿no? Y creo que son detalles pequeños, pero que nacen en la casa, porque en la casa es donde se forman estos valores, ¿no? Bueno, y estos valores se pueden formar a partir de estas visiones nuevas de las culturas, desde una espiritualidad como la que se propone aquí, del tipo judeo-cristiana. Y creo que ahí sí que la iglesia tiene algún papel importante en sus feligreses. El impacto, todavía una mayoría católica en Bolivia, que puede tener estos temas durante nuestras propias homilías en la iglesia, porque son temas que nos tocan a todos de cerca. Tiene que, sí, que haber un cambio seguramente estructural, pero esto empieza desde casa, ¿no? Desde lo particular. Creo que en esto me parece que podemos coincidir también. Muchísimas gracias, Wilson. Estelita. Bueno, antes de que Juan Carlos cierre el boliche, ya no tengamos la conversación, me gustaría comentar que el clamor de la tierra del que hemos hablado hoy en día nos obliga a tener una respuesta y a pensar cómo responderla y cómo responderla como sociedad, pero desde la pluralidad
que tiene Bolivia, desde el reconocimiento de la pluralidad tanto cultural, ambiental, social que hay en Bolivia. No podemos tener un modelo con una sola receta. Es muy probable que necesitemos un modelo integral. Y este modelo integral es necesario construirlo. Y se construye con el reconocimiento del problema. Se construye con el reconocimiento de nuestros saberes. Se construye entre todos. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo, porque, como bien dijo Juan Carlos, no vamos a tener balotaje ni segunda vuelta. Muchísimas gracias, Estelita. Juan Carlos Núñez, por favor. Sí, yo creo que lo que hemos vivido este 17 de agosto ha sido una vocación democrática del pueblo boliviano desde sus distintos estamentos sociales y ha tenido un peso muy grande de pragmatismo. Bueno, y ese es un tema que ahora tenemos que resolverlo hacia adelante. La crisis va a llevar a que nuevamente exploren o exploten recursos de hidrocarburos especialmente, porque si no vamos a tener un serio problema energético. Y por ello, tal vez en un primer momento habrá que pensar que las zonas tradicionales de explotación de hidrocarburos tengan que ser otra vez explorados y explotados para buscar salidas en un momento. Pero eso no significa que permitamos que se entren a áreas protegidas, a poblaciones donde viven poblaciones indígenas o parques naturales, que son reservorios que deben velarse por el futuro. Creo que no sé si digo pragmatismo, pero este equilibrio tenemos que tratar de llevarlo hacia adelante y porque tenemos que ser los guardianes del futuro de las nuevas generaciones. Creo que este es un tema importante. Y estamos en la gran oportunidad de reencontrarnos entre bolivianos y bolivianas. Tenemos que desmistificar muchas cosas que nos han impuesto estos últimos 20 años y que hoy día pues somos eso, somos un país en las diferencias y en las diversidades. Creo que el respeto entre nosotros, el reencuentro entre nosotros va a ser fundamental para que nos empecemos a preocupar por el desarrollo del país y desde sus distintas vocaciones productivas y desde sus distintas diversidades como somos, pero al final todos bolivianos y bolivianas. Creo que este es el proceso que tenemos que entrar. Ojalá, creo que el haber ido por el péndulo de por un lado neoliberales, ahora sociocomunitarios al otro lado, creo que quedarnos en un centro de equilibrio y diverso con el respeto a todo lo que es esa diversidad, creo que podemos darle señales mucho más cercanas al cuidado de la casa común. Ojalá el Papa Francisco nos ilumine con esa su encíclica, ¿no? Que tiene que ver con que la política es la mejor expresión del amor al prójimo, de encontrarnos desde la política como una mirada de servicio a los demás, ¿no? La Fratelli Tutti creo que es algo que deberíamos tenerlo presente para poderlo compartir. Y creo que nos toca a todos nosotros informar a la gente para que no se generen expectativas de que no hay un nuevo gobierno y todo se va a solucionar de la noche a la mañana. Es una crisis que llevamos desde hace 10 años atrás, por lo tanto nos va a costar a todos, pero que tengamos la claridad de que compartamos la crisis entre todos. También eso es importante. De esos momentos es cuando resultan los signos positivos de esperanza hacia adelante, ¿no? Entonces, eso dejaría como mensaje y muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta noche con todos ustedes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Agradecemos tu presencia a distancia, la presencia de nuestros panelistas. No sé si el padre Manuel o José Luis quieren dar alguna última impresión para cerrar esta noche. En todo caso, quedamos agradecidos muy vehementemente con nuestros panelistas. Adelante, José Luis. Muy bien. Bueno, yo a nombre de la Facultad de Teología quiero agradecerles profundamente por estar aquí en este panel, en esta mesa redonda y por plantear las ideas que han planteado.
Yo creo que son ideas que nos ayudan a reflexionar, a pensar y también a interpelarnos, como han dicho ustedes. No solo se tratan de cambios estructurales, sino cambios personales también. Creo que eso va a ayudar mucho a la reflexión. Gracias, Estela. Gracias, Wilson. Gracias, John. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Y también gracias, Francisco, por hacer la moderación. Bueno, sin nada más, agradezco a los que están conectados y ojalá hasta otra oportunidad podamos también seguir pensando y reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias.